Hola amigos y bueno, bienvenidos a este video que es el primero de una serie de videos acerca de Neptuno en los signos y lo que ocurrió con Neptuno en cada signo, un poco a nivel colectivo, ¿no? Y bueno, para hablar de Neptuno en los signos hay que entender mínimamente qué significa Neptuno en astrología, ¿no? Y esto no es nada fácil porque Neptuno es un planeta bastante complicado de comprender. Y tampoco quiero hacer un video acerca de Neptuno y del significado de Neptuno porque eso nos llevaría horas, ¿no? Es decir, Liz Green escribió todo un libro acerca de Neptuno, la astróloga Liz Green, y bueno, es un libro bastante gordo donde habla de diferentes aspectos de Neptuno, de cómo afecta Neptuno a los individuos, a las masas, etcétera, porque Neptuno tiene muchas caras. Y Neptuno es por definición un planeta bastante inasible, ¿no? Así que es decir, difícil de comprender porque tiene que ver con toda esta cuestión de dibujar las cosas, ¿no? De que no están muy claras las cosas cuando aparece Neptuno. Así que bueno, vamos a limitarnos a hablar de los efectos de Neptuno, más que nada a nivel colectivo, ¿no? Neptuno tiene que ver en general, vamos a dar una pequeña introducción, con nuestra idea de paraíso. Es decir, de alguna manera podemos decir que vivimos en el plano material, pero hay otro plano que está más allá, que es el plano no material, el plano espiritual, el plano trascendente, lo que es como le querramos llamar. Y ese otro plano no podemos estar en contacto directamente con ese plano, por lo menos las personas normales, algunas personas parecen tener más capacidad para estar en contacto con ese plano, y solo podemos verlo muy indirectamente, ¿no? Y Neptuno nos refleja eso, la relación que tenemos con ese plano trascendente, con ese plano espiritual, con ese plano no material, lo que trasciende lo material, ¿no? Por eso Neptuno disuelve todo lo que tiene que ver con lo saturnino, ¿no? Es decir, Saturno crea la estructura material, ¿no? Y cuando pasa Neptuno disuelve esa estructura material para después entrar todo este proceso de reutilizar la energía y cambiar las formas, ¿no? Neptuno tiene, como decía, mucho que ver con la idea de paraíso, justamente como tiene que ver con ese plano que trasciende la materia, es el planeta que nos da o que nos habla de nuestra idea de paraíso, de aquello que está más allá del mundo material, un universo mejor que está más allá de este universo material, ¿no? Y esto parece que, digamos, Liz Green cuando habla en su libro de Neptuno, lo primero que habla es eso, de la idea de paraíso. Incluso menciona que en la teología medieval era común que los teólogos o los monjes, o cuando se escribía acerca del paraíso, se escribiera acerca del paraíso, del cielo, de una manera como muy casi lujuriosa. Es decir, la idea de estos monjes o de estos teólogos era que veníamos a esta vida a llevar la penitencia de Dios y a ser morales, ¿no? y a restringirnos de los pecados de la carne, pero que cuando llegáramos al cielo íbamos a tener una especie de placeres sensuales, ¿no? Que eran casi orgiásticos, ¿no? Es decir, en cuanto a la abundancia, ¿no? ¿no? Y el éxtasis que íbamos a lograr era casi un éxtasis sensorial y hasta sexual, ¿no? Como si pusieran en la idea del cielo y del paraíso un poco todos sus sentimientos reprimidos y sus instintos reprimidos, ¿no? Pero bueno, más allá de esta visión individual de un cielo, digamos, religioso, que después de la muerte, que pertenece a Dios, es decir, Neptuno, siempre existe en todos nosotros una especie de paraíso que está al final del camino, ¿no? Y esto es algo que yo cito siempre, porque esto es clave, por ejemplo, en la discusión política. Y esta es una de las razones por las cuales yo siempre repito que trato de ser objetivo y no meterme en la discusión política, a pesar de que la gente me acusa de que soy de izquierda, que soy de derecha, que soy de Milei o que soy de Cristina. Porque justamente, digamos, toda la discusión política, ideológica, política, a eso me refiero, ¿no? La discusión ideológica, en el fondo tiene que ver con una idea de paraíso, ¿no? Es decir, acá en la Argentina estamos teniendo en este momento, estoy grabando esto en marzo del 2024, básicamente dos grupos que están discutiendo, es decir, los grupos que hoy están en el gobierno, que son los grupos de centro derecha liberal, podríamos decir,
y los grupos de centro-izquierda más socialista, podríamos decir. Y ambos grupos se están discutiendo por una idea de paraíso. Es decir, los liberales dicen, si nosotros vamos al libre mercado y achicamos el Estado, bla, 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 si seguimos y profundizamos ese modelo, vamos a llegar a una sociedad justa, donde la gente no va a sufrir, donde toda la economía va a salvar a todos, donde va a rebalsar la copa. Y vamos a volver incluso al paraíso de 1880, donde el país era un gran país. Y todo eso es una idea de paraíso que no es más verdadera que la idea de paraíso que había en la era medieval, donde Dios te iba a recibir y vas a vivir en una nube, ¿no? Es una idea de paraíso totalmente. Si todas las ideas de paraíso son una fantasía, ¿no? Y los otros, el otro bando, tiene una idea de paraíso que es igualmente irreal, pero se llega diferente, ¿no? Si nosotros hacemos un país más justo y compartimos la riqueza y damos justicia social, vamos a llegar a un país donde no haya pobres y la gente esté feliz y el Estado te ayude. Y ese es otro paraíso, ¿no? Es decir, y como paraíso es inalcanzable, ¿no? Y esto es algo que es muy difícil aceptarlo para la mayoría de los seres humanos. La mayoría de los seres humanos escuchan esto y dicen, sí, pero mi idea política en realidad es la que funciona. Y en algún punto ninguna idea política funciona. O digamos, funcionan las ideas políticas si tenemos los pies en la tierra, pero en cuanto queremos llevar nuestra idea política para transformar el país o la comunidad en un paraíso y llevarla a un lugar donde se va a eliminar el sufrimiento humano y los problemas y la pobreza y digamos, eso probablemente no pase nunca, porque todos tenemos cartas individuales y todos tenemos problemas en algún lado de la carta y planetas maléficos en algún lado de la carta, y siempre va a haber problemas y sufrimientos y escasez, y hasta que todos los seres humanos, digamos, logremos la iluminación en todo caso y pasemos a otro plano de existencia. Pero mientras estemos en este plano material vamos a tener el tipo de problemas que tuvimos siempre. Es decir, hay condiciones que obviamente se mejoran, no sé, hace unos años o unos siglos había esclavitud, había, qué sé yo, no había vacunas, la gente se enfermaba y se moría, el promedio de vida era 40 y pico de años. Sí, obviamente la humanidad va mejorando y va progresando, pero ese paraíso no se logra nunca, ¿no? Pero bueno, no es esto de lo que quiero hablar en este video, pero hay que saber que Neptuno tiene que ver un poco con eso, ¿no? Bueno, Neptuno en lo colectivo, ¿qué hace? Tiene que ver con los sentimientos colectivos, ¿no? Y acá está un poco la diferencia con Urano. A veces esto es una pregunta que se hace común en astrología, la gente que está empezando a aprender astrología. Urano y Neptuno parecen dos planetas que son bastante parecidos. ¿Cuál es la diferencia entre Urano y Neptuno? Bueno, básicamente Urano es un planeta de ideas, por eso se dice que es la octava superior de Mercurio, es un planeta de ideas. Es decir, por ejemplo, cuando Urano entró en Tauro en el 2017, surgió la idea de reformar la economía, de reformar las finanzas, de llevar las finanzas y todo lo que era el sistema financiero a un nuevo plano. También la industria de la alimentación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Tauro, el campo. Entonces ahí es donde se empiezan a modernizar, que es algo que yo digo siempre, todos los negocios y tiendas empiezan a tomar pagos digitales o pagos, digamos, electrónicos, que eso era algo que antes se manejaban en un... Si uno iba a una verdulería a cualquier lado, te aceptaban nada más que efectivo, nadie usaba tarjeta, ¿no? Por lo menos en la Argentina estoy hablando. Y digamos, a partir de este momento después todo el mundo tenía Mercado Pago, todo ese tipo de billeteras virtuales, y sí o sí hubo que que adoptar esos medios de pago, ¿no? También un montón de gente se volvió vegana, fíjense, con Urano en Tauro, ¿no? Entonces Urano en Tauro trae mucho, bueno, y ahí surge también Milei y los libertarios, esta idea de demoler el Banco Central, ¿no? Y de luchar contra la inflación y de cambiar todo el sistema financiero argentino. Todo esto es con Urano en Tauro, ¿no? La idea de modernizar todo lo que tiene que ver con, ¿no? Pero esto trae justamente ideas, y Urano generalmente trae como ideas fijas, medio fanáticas, porque es alguien como que le baja la data del cielo y dice yo tuve la visión de que tiene que ser esto, ¿no? Es decir, un poco Milei es una figura bien uraniana, ¿no? En ese sentido, cuando él habla de las reformas políticas y las reformas económicas que hay que hacer, es una figura típica del Urano en Tauro. Además, vamos a ver si sobrevive su popularidad pasado el Urano en Tauro, cuando Urano entre en Géminis, ¿no? A pesar de que Milei es ascendente Géminis. Pero bueno,
En cambio, Neptuno, no nos vayamos al tema, tiene que ver con el sentimiento colectivo, tiene que ver más con algo que la gente lo siente desde adentro y es un sentir comunitario, ¿no? Es decir, Neptuno tiene que ver con las prácticas colectivas, las prácticas religiosas, ¿no? Por ejemplo, ir todos a un recital de rock y sentirnos todos parte de algo, o a un partido de fútbol, o ver todos una misma película que salió, ¿no? Así tiene que ver con el sentir colectivo. Para Liz Green, todo lo que era para los griegos el culto a Dionisio, ¿no? Que era un dios que tenía que ver un poco era el dios del vino, ¿no? Es decir, tenía que ver con el surgir de lo reprimido inconsciente, tenía que ver con Neptuno, ¿no? Entonces, una de las cosas que estaba dedicada al dios Dionisio era, había como misterios dionisíacos y había un culto en que las mujeres tenían como episodios de éxtasis, no se sabe si tomando drogas o qué, que eran mujeres que adoraban a Dionisio, ¿no? Otra de las cosas que tenía que ver con el culto a Dionisio era el teatro, ¿no? Y el teatro para los griegos era una celebración religiosa prácticamente, no era un medio de entretenimiento, es decir, estamos aburridos, vamos al teatro, era justamente algo que hacía la comunidad para que surgiera los contenidos inconscientes que estaban dando vuelta y poder ponerlo y trabajarlos de alguna manera colectiva, ¿no? Y ese es el rol que tiene el teatro, que tiene el cine, que tiene los medios audiovisuales, que tiene la música, ¿no? Así todo eso, el cine, la música, todo eso está regido por Neptuno. Y tiene que ver con ese rol de lo colectivo, ¿no? Lo que pasa es que, pocas veces, decir, ahora lo tenemos como el cine, la música es como la industria del entretenimiento y no, es decir, no, digamos, hay un montón de consideraciones comerciales, entonces muchas veces no termina de cumplir el rol de hacer esa cuestión de la catarsis colectiva, ¿no? De expresar los sentimientos colectivos que están reprimidos. Pero es interesante que el Liz Green hace notar que la palabra griega para definir un actor que estaba en el escenario era Hipócrates, y de la palabra Hipócrates surge, o no sé bien cómo se pronuncia, pero digamos, se escribe Hipócrates, no pronuncio griego antiguo. De la palabra Hipócrates surge la palabra hipócrita. ¿Quién es un hipócrita? Quien que no se muestra como realmente es, que es lo que hacen los actores en el escenario. Lo que pasa es que los actores obviamente tienen una máscara y están representando un papel. Así que ¿qué ocurre cuando Neptuno va cambiando de signo? Bueno, Neptuno lo que hace es tiñe, es decir, hay toda una energía colectiva que está teñida del signo que tiene Neptuno, un sentir colectivo, ¿no? Entonces, al cambiar de signo Neptuno, el sentir colectivo cambia y se adopta como una nueva moda o una nueva modalidad de vivir o una nueva energía colectiva. Y esto ocurre de un modo que es difícil darlo, es decir, uno lo ve, para verlo tiene que tener una cierta distancia, porque quizás no lo ve, es decir, son todos estos planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, son muy inconscientes, entonces en la vida diaria no se nota mucho. Es decir, uno necesita cierta distancia de tiempo para ver y decir, mirá tal época que era de tal manera y después cambió y en tal época fue de otra manera, ¿no? Es decir, voy a dar el ejemplo más obvio, que es el de los primeros dos signos que voy a hablar. Neptuno estuvo en Leo de 1916 a 1928. En la época de 1916 a 1928 fueron lo que se llamó los años locos, es decir, los años que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, los años 20, donde hubo... estaba toda esta cosa de la fiesta permanente, la era del jazz, la gente venía de la Primera Guerra Mundial, que había sido trágica, habían muerto muchos hombres, por ejemplo en Inglaterra 1 de cada 7 hombres había muerto, entonces esto también había dejado a muchas mujeres solteras sin capacidad de casarse, sin probabilidad de casarse, porque simplemente no había suficientes hombres, ¿no? Entonces la gente después de tanta destrucción quería divertirse, ¿no? Y esto coincide totalmente con la energía de Leo, ¿no? La autoexpresión solar, la autoexpresión individual. La idea de las mujeres en lugar de decir, me voy a dedicar a tener un matrimonio e hijos, que eso sería más Neptuno en Cáncer,
bueno, la voy a pasar bien, voy a salir con mis amigos, voy a ir a un bar, voy a tomar. Era la época de la prohibición en Estados Unidos, donde habían prohibido el alcohol, pero eso no tenía nada que ver porque todo el mundo estaba de fiesta igual. Piensen en la película Gran Gatsby, ¿no? Entonces, bueno, toda esta época, ya voy a hablar, obviamente el primer video es acerca de Neptuno en Leo, así que no voy a resumirlo ahora. Pero bueno, cuando Plutón entra en 1928 a Virgo, la energía empieza a cambiar y se convierte en una energía virginiana, ¿no? Y la energía de Virgo no tiene nada que ver con la fiesta de Leo, es la energía que esto lo vimos cuando yo hablé de Plutón en Leo, ¿no? Y Plutón en Virgo, que venía después de Plutón en Leo. Plutón en Virgo tiene que hacerse cargo de limpiar un poco la casa después de la fiesta de Leo, eso es lo que decía Erin Sullivan, otra astróloga. Y con Neptuno es lo mismo, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre entonces cuando Neptuno entra en Virgo? Bueno, ocurre la Gran Depresión de 1929, cae la bolsa, si la bolsa estaba inflada totalmente, en forma totalmente artificial, había una burbuja financiera, se explota la burbuja, cae, bueno, Wall Street y ocurre lo que creo que se llamó el Viernes Negro, ¿no? Black Friday. Y bueno, entra un periodo de mucha, bueno, nos tenemos que arreglar con lo que tenemos, de mucha escasez, y eso es Virgo, ¿no? Es decir, optimizar sistemas. Entonces vienen los años 30, que los años 30 tuvieron, es decir, el periodo que vino de 1928 a 1942, que fue Neptuno en Virgo, tuvo un sesgo y una energía colectiva totalmente diferente a los años de Neptuno en Leo. Los años de Neptuno en Leo eran fiesta, tirar manteca al techo, festejar, no preocuparse por nada, ¿no? Es decir, y la expresión individual, ¿no? Y que cosas bien leoninas. Y Virgo era, bueno, nos tenemos que arreglar con lo poco que hay, tenemos que optimizar los recursos, hay escasez, bueno, todo eso tiene que ver con Virgo, ¿no? Así que bueno, este es un claro ejemplo de las cosas que ocurren con Neptuno. No voy a hacer acá, bueno, después obviamente vino Neptuno en Libra, entonces Neptuno en Libra ya tenemos esta cosa de los años de 1942 a 1956, el fin de los años 40, donde había todo un glamour, estaba toda esta idea de las mujeres vestidas con perlas, los hombres vestidos elegantes, todo, ¿no? Es decir, donde estaba bien visto estar en pareja, casado, es decir, en la época de oro de estar casado, ¿no? De donde las parejas se van a vivir a los suburbios, ¿no? Y viene la recuperación después de a poco, después de la Segunda Guerra Mundial, y vuelve un poco el glamour, las mujeres ya se pueden comprar ropa más fina, ¿no? Entonces eso trae otro clima social y otro clima colectivo y otra moda colectiva, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver en los videos individuales. Es un tema súper fascinante y es incluso más notorio para mí Neptuno en los signos porque tiene más que ver con Plutón, porque Plutón tiene más que ver con las generaciones, ¿no? Pero Plutón no marca tanto a las generaciones, a los nacidos Neptuno no marca tanto a los nacidos con ese Neptuno, que sí los marca, pero no tanto. Sino que tiene que ver con el periodo en el que Neptuno está en un signo, trae como una moda totalmente diferente y un sentir colectivo totalmente diferente, ¿no? Y bueno, después ya lo vamos a ver, cuando Neptuno entra en Capricornio, por ejemplo, en los años 80, es la época de Reagan, de Thatcher, donde la gente se vuelve conservadora, donde todo el mundo quiere ser yuppie, ser parte del sistema, ¿no? Acá en Argentina coincide con los años de Menem, donde se da la pizza con champán, ¿no? Que de repente todo el mundo estaba en la bolsa, tenía acciones, ¿no? Todo el mundo quería trabajar en multinacionales. Y después cuando viene Neptuno en Acuario, que es el signo siguiente, viene esta época donde surgen los líderes sociales, los piqueteros, las protestas, el estar en contra, los partidos de izquierda, ¿no? en Latinoamérica, ya es una onda totalmente diferente. Pero bueno, eso lo vamos a ver en los videos individuales. Bueno amigos, espero que les interese el tema y bueno, así que bueno, como siempre les pido que me den un me gusta, un like y que si les interesa mi contenido se suscriban a mi canal. Y bueno, nos vemos en los próximos videos. Muchísimas gracias.